Vivimos en un mundo que premia la fama, el poder, el dinero y la influencia, pero hace 2000 años, un hombre apareció con un mensaje tan radical, tan diferente y tan contrario a la cultura, que cambió la historia sin un ejército, sin riqueza y sin un solo arma. Ese hombre fue Jesús, y hoy vamos a descubrir por qué su vida fue y sigue siendo la mayor historia de contracultura jamás contada. Imagina esto, un imperio dominándolo todo, el Imperio Romano, poder militar, opresión y una sociedad dividida entre ricos intocables y pobres olvidados, y en medio de todo eso, en una provincia remota, Jesús comienza a hablar, pero no llama a la rebelión armada, no busca un trono, su arma secreta, el amor radical, mientras todos decían ojo por ojo. Jesús dijo, ama a tus enemigos. Cuando la sociedad marginaba a los enfermos, a los pobres y a las mujeres, Él se sentaba a comer con ellos. Los tocaba y los trataba con una dignidad nunca antes vista. Rompió todas las barreras sociales de su tiempo. Esto no era solo ser amable. Era un acto de desafío directo al sistema. Su mensaje central era el reino de Dios, pero no era un reino de palacios y oro. Era un reino de justicia, paz y servicio. Un reino donde los últimos serían los primeros. Imagina decirle eso a los poderosos de la época. Para ellos era una locura. Para los oprimidos era una esperanza increíble. Jesús desafió la hipocresía religiosa. No criticaba la fe, sino a los líderes que la usaban para su propio beneficio, cargando al pueblo con reglas imposibles mientras ellos vivían cómodamente. Les dijo que lo más importante no eran los rituales, sino la justicia, la misericordia y la fe. Su revolución no era para tomar el poder, sino para transformarlo desde adentro, cambiando el corazón de las personas. Enseñó que el verdadero poder no está en dominar, sino en servir. Él mismo lavó los pies de sus discípulos, una tarea reservada para el sirviente más bajo, un gesto que lo decía todo. Y su acto final, la cruz, no fue una derrota, fue la máxima expresión de su mensaje. En lugar de usar su poder para salvarse, eligió el sacrificio por amor. Demostró que hay una fuerza más grande que la violencia y el odio. La revolución de Jesús no terminó ahí. Sus seguidores, sin ejércitos ni riquezas, llevaron este mensaje por todo el mundo. Y ese mensaje sigue resonando hoy. Nos sigue desafiando a amar sin condiciones, a servir a los demás y a buscar la justicia para todos. En un mundo que sigue gritando por poder, la silenciosa revolución de Jesús sigue siendo la fuerza más transformadora de la historia. Pero no vamos a hablar del Jesús que quizás conocen de las postales o de las historias simplificadas. Vamos a hablar del Jesús que rompió todos los esquemas. Para entender de verdad la fuerza y el impacto de Jesús, tenemos que empezar por la pregunta más importante: ¿quién era él realmente? John Stott, uno de los pensadores cristianos más influyentes del siglo XX, decía que aquí está la clave de todo. Jesús no fue simplemente un buen hombre, un maestro de moral o un líder carismático que inspiró a multitudes. Fue mucho, mucho más que eso. Imaginen por un momento el contexto: una sociedad judía bajo el dominio del Imperio Romano, con una estructura religiosa increíblemente rígida y llena de reglas. En ese mundo, aparece Jesús haciendo afirmaciones que eran, para la época, absolutamente impensables y hasta escandalosas. Él no solo enseñaba sobre Dios, afirmaba ser el Hijo de Dios. No solo hablaba de las profecías, afirmaba ser el Mesías esperado por siglos. No solo daba consejos para vivir mejor, afirmaba tener la autoridad suprema sobre la vida y la muerte. Esto era dinamita pura. En un entorno donde el poder se medía por la influencia política en Roma o por la jerarquía en el templo de Jerusalén, Jesús llega y declara la llegada de un reino completamente diferente, un reino que no es de este mundo, un reino que no se basa en la fuerza militar ni en la riqueza material. Es un reino donde lo más importante no es el poder, sino la verdad, donde la grandeza no se mide por cuánta gente te obedece, sino por la integridad de tu carácter y tu capacidad de servir a los demás. Piénsenlo bien. Los líderes religiosos esperaban un Mesías guerrero que los liberara de los romanos. Los revolucionarios políticos querían un líder que encabezara una revuelta. El pueblo buscaba a alguien que
solucionara sus problemas inmediatos, pero Jesús no encajó en ninguno de esos moldes. A los religiosos les enseñó que el amor y la misericordia valen más que los rituales. A los políticos les mostró que su reino trasciende las fronteras terrenales, y a la gente le ofreció algo más profundo que el pan, le ofreció un propósito eterno. Jesús desafió las normas sociales, comiendo con los marginados, desafió las estructuras de poder, enfrentándose a la hipocresía de los líderes. Desafió las expectativas de todos sobre cómo debía ser el enviado de Dios. No vino a ajustar el sistema, vino a presentar una realidad completamente nueva. Por eso decimos que Jesús no solo fue un personaje histórico, fue el hombre que rompió, uno por uno, todos los esquemas de su tiempo y que sigue desafiando los nuestros hoy. Pero lo más sorprendente no es la autoridad que Jesús reclamó, sino cómo decidió ejercerla. Piensa en esto por un segundo. En un mundo obsesionado con el poder, donde los poderosos siempre buscan ser servidos y admirados, ¿qué hace el Rey del Universo? Jesús toma una toalla, se arrodilla y lava los pies sucios y polvorientos de sus amigos. Donde otros líderes buscan dominar y controlar, él elige abrazar a los marginados, sanar a los enfermos, perdonar a quienes lo traicionaron y tocar a los olvidados, a esos que la sociedad prefería ignorar. El teólogo John Stott lo describió perfectamente. Dijo que aquí es donde brilla la verdadera contracultura del reino de Dios. La grandeza, según Jesús, no se mide por cuántas personas te sirven, sino por a cuántas personas sirves tú. Este mensaje es un choque frontal contra casi todos los valores de nuestra cultura moderna. El individualismo extremo que nos dice primero yo, el orgullo que nos impide pedir perdón, la competencia feroz que nos enseña a pisotear a otros para llegar a la cima y hasta el narcisismo digital, donde nuestra imagen lo es todo. Jesús nos presenta un camino radicalmente diferente. Nos llama a un liderazgo de humildad, a una vida donde el amor se demuestra con acciones concretas de servicio. Él no solo lo enseñó con palabras, lo vivió hasta el final. Se agachó, sirvió y amó sin esperar nada a cambio. Y al hacerlo, nos reveló el verdadero corazón de Dios, un corazón que no busca ser servido, sino servir y dar su vida por amor a nosotros. Esta es la revolución más grande de la historia, que el poder verdadero no está en mandar, sino en amar sirviendo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el mensaje de Jesús, después de 2000 años, sigue siendo tan provocador y relevante? No es por las historias que todos conocen, ni por los milagros asombrosos, es por algo mucho más profundo, una idea que sacudió los cimientos de la moralidad humana para siempre. Y esa es la clave para entender su gran impacto. Entonces, ¿qué enseñó Jesús exactamente? No se trataba de una lista de cosas por hacer o no hacer, no era moralidad superficial como la que vemos hoy en día, que cambia con cada tendencia. Él presentó un estilo de vida completamente revolucionario, uno que no nace de la obediencia a reglas externas, sino de una transformación radical desde el interior del corazón. Piensa en esto, mientras nuestra cultura moderna nos bombardea constantemente con el mensaje de sigue tus deseos, haz lo que te haga feliz, sé fiel a ti mismo, Jesús presenta una idea radicalmente opuesta. Él dice, transforma tu corazón. Nos enseña que nuestros deseos pueden engañarnos y que la verdadera libertad no se encuentra en ceder a cada impulso, sino en alinear nuestro corazón con un propósito más alto. No se trata de reprimir, sino de reorientar. Y esta idea se extiende a cómo nos relacionamos con los demás. Mientras el mundo exige justicia, pero a menudo de manera selectiva y vengativa, Jesús predica algo que parece una locura: misericordia, perdón incondicional, lo más difícil de todo, amor a los enemigos. Imagina un mundo donde esa fuera la norma, no la justicia del ojo por ojo, sino la justicia que restaura, que sana y que busca reconciliar. El teólogo John Stott destaca que el Sermón del Monte, esa famosa colección de enseñanzas de Jesús, es quizás el manifiesto más radical de la historia humana. En él, Jesús no nos pide que seamos un poco mejores o que nos esforcemos más. Nos invita a vivir de una manera que ninguna cultura, ni antigua ni moderna, consideraría natural o lógica. Ser humilde en lugar de orgulloso, llorar por las injusticias en lugar de ignorarlas, ser manso en lugar de agresivo. Esta es la esencia de la contracultura del reino de Dios. No busca la comodidad,
El éxito personal o la aprobación de los demás. Busca la transformación. Es un llamado a ser sal y luz en un mundo que a menudo prefiere la oscuridad y la insipidez, y es por eso que su mensaje, lejos de desvanecerse, sigue desafiándonos y resonando con una fuerza increíble hoy. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el símbolo principal del cristianismo es una cruz, un antiguo instrumento de tortura y muerte? Parece una locura, ¿verdad? En un mundo obsesionado con la fuerza, el éxito y la victoria, Jesús elige el camino más radicalmente opuesto. La cruz es, sin duda, el acto más contracultural de toda la historia. Piensa en cómo funciona nuestro mundo. Admiramos a los poderosos, a los que imponen su voluntad, a los que están en la cima. En las películas, el héroe siempre gana la batalla final. En los deportes, celebramos al equipo campeón. Pero la historia de Jesús invierte toda esa lógica. En el momento más crucial, el Rey del Universo no desata un ejército de ángeles, no aniquila a sus enemigos con un rayo de poder, no, en su lugar, se deja capturar, juzgar injustamente y clavar en una cruz. Muere como si fuera el más débil, el más fracasado, el perdedor absoluto, pero aquí está el giro que lo cambia todo. Esa aparente derrota se convierte en la victoria más grande y resonante de todos los tiempos. La cruz no es el final de la historia de Jesús, es el comienzo de algo completamente nuevo para nosotros. La cruz no solo paga el precio por nuestros errores y nos reconcilia con Dios, la cruz redefine por completo lo que significa vivir. Redefine el poder, el amor y la verdadera grandeza. El poder de Jesús no se demuestra destruyendo a sus enemigos, sino entregando su vida por ellos, mientras estaba en la cruz con clavos en sus manos y pies. ¿Sabes qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es un poder que el mundo no puede entender. Un poder que no busca dominar, sino servir. Un poder que no busca venganza, sino perdón. La revolución que Jesús inició no se basa en la violencia, ni en tomar las armas, ni en imponer una ideología. Su revolución se construye sobre el sacrificio, sobre el amor que da sin esperar nada a cambio. La cruz es la cumbre de esta contracultura divina. Es la máxima expresión de que el mal no se vence con más mal, sino con el bien. Es la prueba de que el odio no se apaga con más odio, sino con un amor incondicional. En la cruz, Dios nos muestra que la verdadera fuerza no está en cuánto poder acumulas, sino en cuánto estás dispuesto a entregar por los demás. Nos enseña que el camino hacia la verdadera vida no es pisoteando a otros para subir, sino agachándote para levantarlos. Así que la próxima vez que veas una cruz, no pienses solo en la muerte, piensa en la revolución. Piensa en esa increíble paradoja, un acto de aparente debilidad que desató el poder más grande del universo. Un poder que sigue transformando vidas hasta el día de hoy. La cruz es la invitación a vivir de una manera diferente, una manera que desafía al mundo y que, al final, es la única que verdaderamente nos hace libres. Stott concluye su libro mostrando algo increíblemente poderoso. Jesús no solo transforma nuestro pasado a través de la cruz, ni solo transforma nuestro presente a través del carácter que forja en nosotros. Él también abre un futuro donde la justicia, la paz y la restauración total no son simplemente sueños o utopías, sino promesas seguras. Piensa en esto, la resurrección de Cristo es la declaración más audaz de la historia. Grita al universo que este mundo, con todo su dolor y caos, no es el final del cuento. Y si ese es el caso, entonces vale la pena vivir de una manera diferente, de una manera contracultural. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, ese reino que Jesús inauguró, es real, es eterno y es absolutamente imparable. No importa lo que veas en las noticias, no importa cuán oscuro parezca el panorama, la victoria final ya está asegurada. Vivir para ese reino ahora mismo no es una pérdida de tiempo, es una inversión en la eternidad. Es alinear nuestra vida con la realidad definitiva del universo. Esto nos lleva a una pregunta final, una pregunta que es simple, pero que lo cambia todo. ¿Qué cultura está gobernando tu vida en este momento? Sé honesto contigo mismo. Es la cultura del ego la que te dice que tú eres el centro del universo, la cultura del consumo, que te susurra que tu valor está en lo que tienes, la cultura del ruido que no te deja pensar ni escuchar la voz de Dios, o la cultura de haz lo que te haga feliz, sin importar las consecuencias. Frente a todas ellas se levanta la contracultura del reino,
Una cultura donde Jesús no es una opción más, sino el centro absoluto, donde el servicio a los demás no es una obligación, sino la norma y el mayor privilegio, donde el amor no es un sentimiento pasajero, sino una decisión radical de buscar el bien del otro. Seamos claros, seguir a Jesús nunca ha sido popular, jamás ha sido conveniente, y definitivamente nunca ha sido cómodo. Siempre ha significado nadar contra la corriente, pero también siempre ha sido transformador. Porque la misión de Jesús no era adaptarse al mundo tal y como es. Él no vino a poner un parche en un sistema roto, Él vino a renovarlo desde sus cimientos, y hoy, esa misma invitación te la extiende a ti. Te invita a ser parte de una revolución silenciosa, la única que realmente puede cambiar el mundo. Una revolución que no usa armas, que no impone su voluntad por la fuerza, que no compra seguidores con promesas vacías. Es una revolución que cambia corazones uno por uno, desde adentro hacia afuera. La pregunta ya está en el aire. La elección, como siempre, es tuya. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te inspira este mensaje, suscríbete, dale a me gusta y comparte. Únete a nosotros para descubrir tu propósito eterno. Que Dios te bendiga.